Pues vamos a hablar con un experto, porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Doctor Charles Chapman, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Redman Noticias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. ¿Y ese nombre, usted de dónde es? Barranquillero. Acuérdate que Barranquilla es una ciudad de migrantes. Sí. Entonces allá el Chapman es muy común porque mi familia hace ya muchas décadas emigró a este bello país que es Colombia. Además, tiene un acento inconfundible, se le siente el Caribe con solo saludarlo. Bueno, doctor Chapman, usted escuchó lo que dijo el presidente. ¿Eso es así, carreta, como dice el presidente, o cuáles son las reales implicaciones de esta reforma laboral tal cual como está? No, realmente la reforma nos tiene muy preocupados. Si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo el gobierno es repitiendo y repitiendo cosas que no son ciertas para generar una ilusión de verdad. Lo que se llama en la política americana, una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad. Esclavos, por favor, no estamos en una reforma de esclavos. ¿Cuál esclavos? Hay jornadas, hay leyes, hay recargos, no nos engañen. En un mercado laboral siempre es importante que haya un equilibrio entre lo social y lo económico. Las dos cosas en igualdad. Si no hay empresas sostenibles, no hay beneficio que pagar. Hoy en Colombia el principal problema son los desempleados. En Colombia hay 50 millones de habitantes. De esos 50, 24 millones solamente son los que están buscando trabajo o tienen trabajo. De esos 24, ustedes saben que solamente 10 millones son los que tienen empleo formal. 14 son desempleados informales. Esta reforma realmente, si quiere acabar algo malo, tiene que acabar a los desempleados, tienes que generar empleo, tienes que evitar la informalidad. Señores, hay que concentrarse en la autoridad del trabajo, en la inspección del trabajo, no en leyes que nos quiten competitividad y que vayan a generar más desempleo. Doctor Chapman, pero entonces, ¿por qué específicamente este proyecto de reforma tal cual está no favorecería la creación de empleo? Que es una de las críticas recurrentes que hemos escuchado como de quienes la analizan desde afuera. Dice, mire, mejora las condiciones para el que ya tiene trabajo, sí logra mantenerlo, porque las empresas podrían empezar como a cortar esa fuerza laboral, pero para que genere más empleo, ahí ven como con mucha preocupación que eso se pueda dar. Y usted lo acaba de decir, Colombia es un país con una informalidad altísima. En el mundo los sistemas donde hay menos desempleo son países como Dinamarca, no como España. España le gana a Colombia en desempleo y resulta que el gobierno quiere imitar a España que no gana en desempleo. En Dinamarca se ha dicho que la mejor fórmula para generar empleo es el triángulo del oro. ¿Qué es ese triángulo de oro? 1, flexibilidad en el ingreso y el retiro. Entre haya más flexibilidad, más personas se deciden a hacer negocios, a ser emprendedores. Una segunda parte que es un seguro de desempleo. Que me muestren el seguro de desempleo en la reforma. Si estamos preocupados por la gente, no es un subsidio de la seguridad social, es un seguro de desempleo robusto. Eso es lo que necesita el país. Y una tercera parte, un servicio del empleo robusto. ¿Qué es el servicio del empleo? Que le busquen a las personas el trabajo. Cuando vemos las estadísticas, vemos que hay hoy una gran demanda de empresas buscando técnicos, pero resulta que el país no tiene técnicos, tiene bachilleres. El país tiene que concentrarse en eso. La solución la tiene Dinamarca y los países desarrollados. El triángulo de oro, no generar más estabilidad, no generar más rigidez. Especialmente porque yo les quiero decir algo, aquí nos han vendido en esa ilusión de verdad, que Colombia tiene un régimen precario. Y resulta que Colombia es de los mejores regímenes en relación al mundo. En Colombia, una MIPYME paga más recargo nocturno que una empresa grande en Alemania. En Alemania el recargo nocturno es el 25% de la hora trabajada. Países como Chile ni siquiera pagan. Entonces yo les digo, por favor, no le digamos mentira a la gente. Hagamos que este país progrese en el equilibrio de lo social y lo económico. Hablemos paso por paso. El tema de la propuesta de los festivos. Alguien lo escucha y dice, pues suena razonable que le paguen a uno el sábado y el domingo como si fuera un dominical, porque finalmente el sábado y el domingo es el tiempo de la familia. ¿Eso es viable, no es viable y qué efecto tendría? No, hay que entender el sistema en su conjunto. Por ejemplo, el gobierno está proponiendo pasar las vacaciones de 15 a 20 días. Uno diría, es razonable, pero veamos cuántos festivos tiene el país. El país en Latinoamérica es el que más tiene festivos. En Colombia se le apostó a más festivos y 15 días de vacaciones. Si uno suma los festivos y las vacaciones nos dan algo así como 38 días, más que cualquier país de Latinoamérica. Yo les quiero decir, nosotros los colombianos nos vamos a quedar aquí invirtiendo y trabajando, pero un inversionista extranjero, cuando compare el régimen... Ahí está el gráfico de los festivos. Y va a ver, miren, Colombia con los festivos, 20 y 15 tiene 35.
Y eso que no se le suman los 2 días que quieren dejar en la reducción de jornada, los días de la familia. Tendríamos 37. Entonces, ¿qué pasa si las vacaciones se aumentan a 20? Claro. Estaríamos en 45. ¿A dónde se va la inversión? No, pues eso es insostenible por una empresa. Claro, encarece mucho el tema de las nóminas, ¿no? De sostener una planta de trabajo en la formalidad, que es justamente a lo que se le quiere apostar. Pero bueno, aparte de los festivos, hay otra preocupación también que tiene que ver con las licencias. Tal cual, en licencia de paternidad. Colombia ha avanzado mucho en la licencia de paternidad y le da 2 semanas al país, pero adicionalmente la madre con el padre puede combinar. Pero cuando vemos las licencias de paternidad, la quieren llevar a 12 semanas, miren en el mundo. Chile tiene 5, Argentina 2, México 5, y aquí queremos tener 12 semanas. Señores, con las 2 semanas son más que suficientes, estamos en la base, en el tope de las semanas. Está bien, porque más bien no pensamos de pronto en una semana para las abuelas, que ayudan a las madres cuando tienen sus hijos, sobre todo las primerizas, en vez de dar 12 semanas que son insostenibles. El presidente habló, usted lo escuchó ahora en la declaración que dio, del salario OCDE. ¿Eso es así? Eso claramente no es así. Es que cometemos el error que llevamos el salario mínimo y lo transformamos en dólares. Pero ¿qué pasa? Ojo que la inflación, la devaluación en cada país es diferente. Colombia ha resultado afectada por la devaluación, igual que en Argentina. Entonces, cuando tú lo traspasas a dólares, te dicen, no, el salario de Colombia no es alto, pero miren la gráfica de la OCDE del salario mínimo. Colombia es el país que tiene el salario mínimo promedio más alto. O sea, esto es un promedio, estamos en la mitad. Nosotros somos el rojo, el más De alto. los países de la somos el más OCDE, El más alto. tenemos el salario mínimo promedio más alto. Más alto, ¿por qué? Porque es que Somos el rojo, no el verde, El rojo. Pablo, el rojo. Exacto, el OCDE es el verde Sí. del OCDE, que es el promedio, estamos más altos. ¿Pero por qué? Hay que entender que en Colombia el más del 90% son MIPYMES. MIPYMES. Sí, Colombia es un país de pequeña y mediana De empresa. pequeñas empresas. Total. Esta reforma la van a pagar los MIPYMES. Yo creería que si esta reforma se aprueba como así, esto será peor que la pandemia. La mortalidad empresarial será masiva. Mire, ya que usted está hablando del tema de MIPYMES y del tema de la OCDE, una encuesta de FENALCO dice que si la reforma se aprueba como está, a un año tendríamos un desempleo que podría rondar el 14-15% y estamos en 13,7%, que es la tercera tasa de desempleo más alta de la OCDE. ¿Esas proyecciones a usted le hacen sentido? ¿Cree que eso puede pasar? Total y cuidado que podrá ser mayor, porque esos datos están sustentando la Cámara, en el tema del comerciante. Pero ojo que hay mucho empleo en los hogares. Entonces imagínense en los hogares colombianos que nos están escuchando, las amas de casa les va a tocar hacer proceso disciplinario frente a una terminación de un contrato de trabajo. O sea, no lo van a poder sacar nunca. Y si no lo hacen, las reintegra. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer esa ama de casa? Yo no tengo una jefe de recursos humanos, yo no contrato. Son solidarias frente a un trabajo de un contratista que va a arreglar el techo. Entonces le dicen, usted si tiene un contratista, tiene que tener solidaridad. Imagínense esa pobre ama de casa cuidando al trabajador en el techo que no se caiga porque tiene que responder. No, pues ¿quién la va a contratar? ¿Qué pasa? No contratan. Claro. Oye, y lo del recargo nocturno. Miremos el tema del recargo nocturno porque si ves después de las 6 de la tarde, creo que la gran mayoría de los que trabajamos en la noche, pues nos sobamos, porque imagínense pagar eso. ¿Cómo lo ve ese efecto en el empleo y en lo que quiere el presidente? No, excelente pregunta porque nosotros sabemos que en el pasado Colombia tenía el recargo nocturno desde las 6. Yo les quiero confesar que yo al principio decía, no, es lógico, desde las 6 es noche. Pero cuando comienzo a revisar los países, notamos que, por ejemplo, Perú lo paga desde las 10 de la noche. Desde las 10. Y paga el mismo porcentaje que Colombia. Si nosotros vemos desde cuándo lo paga Colombia, a las 9 y el 35, somos el país de Latinoamérica que paga más horas de recargo nocturno. Chistosamente, Alemania, que es una economía desarrollada, paga el 25% desde las 8 de la noche. Entonces, yo les digo, ¿cómo una MIPYME colombiana va a pagar más que una empresa grande en Alemania? No tiene sentido, no tiene sentido. Claro, eso se entiende y las preocupaciones del lado de quienes emprenden y son empresarios, pues son bastante claras. Pero uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacer entonces para que sí de verdad se pueda propender porque los trabajadores tengan mayor bienestar? Que eso está bien y está bien buscarlo, pero que a la vez ese texto de la reforma se adapte a las necesidades y a la evolución que ha tenido el mercado laboral. Porque ¿a qué me refiero? Ahora que usted dice que la mayoría son MIPYMES, más del 90% de las empresas en Colombia son MIPYMES, se adapten a esa evolución. La gente hoy tiene 2, 3 trabajos. Uno de esos trabajos es medio tiempo, el otro es teletrabajando, tiene muchos jefes. Esa es la economía laboral hoy en día.
cómo fusionar esas dos cosas. Sí, hay que buscar el equilibrio entre lo económico y lo social. Y adicionalmente yo le agregaría que tenemos que hacer algo que hizo Chile. Chile apoyó a la MIPYME, le dio créditos preferenciales, pago pronto de facturas que pudieran licitar rápidamente con el Estado, pero aquí no vemos nada de eso. Miren las MIPYMEs. Este es la MIPYME en cifras. Cifras, más del 90% del tejido empresarial colombiano son MIPYMEs y son las que generan el 80% del trabajo. Entonces, esta reforma definitivamente no está teniendo en cuenta eso. ¿Cuáles son las ventajas que se le está generando a la MIPYME para generar ese equilibrio? Ay, doctor Chapman, empieza el debate. Usted sabe que esto todo pasa por el Congreso, como debe ser y como es la democracia. Pero en términos generales esto tiene un efecto pues, muy delicado, según su opinión. Así es, así es. Yo creo que hay que pensar en el futuro. Yo quiero un país que tenga más empleo y hay que apuntarles a la generación del empleo y que sea empleo formal. Pues seguimos en el debate y aquí en Redman Noticias a usted le llevamos las dos caras de la noticia. Aquí está un experto hablando de los riesgos que tiene esta reforma. Ustedes ya escucharon a la ministra y al presidente con la otra versión. Doctor Chapman, gracias por estar con nosotros en Redman Noticias. No, gracias a ustedes por esta invitación. Fue un placer.